Nacen los hombres que deciden quién gobierna. Roma no cae por una invasión. Cae por una decisión tomada en silencio, a metros del trono. Como un grupo creado para proteger al emperador terminó decidiendo quién merecía hacerlo. Una sombra avanza por los pasillos del Palacio Imperial. No es un senador. No es un general. Es un soldado con acceso total al hombre más poderoso del mundo. En Roma, el peligro no siempre llega desde las fronteras. A veces duerme dentro del palacio. La Guardia Pretoriana aún no existe, pero la idea ya respira. Proteger al líder supremo. Cueste lo que cueste. Finales del siglo I a.C. La República Romana agoniza. Guerras civiles, traiciones, generales que marchan sobre su propia ciudad. Y demuestra una verdad incómoda. El poder necesita protección personal. No leyes, no tradiciones. Hombres armados, leales solo a uno. Octavio, luego llamado Augusto, aprende rápido. No basta con ganar la guerra. Hay que sobrevivir a la paz. En el año 27 a.C., se convierte en el primer emperador de Roma. Y con él, nace una nueva criatura política. Una guardia personal permanente, pagada mejor, entrenada mejor, situada peligrosamente cerca del poder. Augusto formaliza lo inevitable. La Guardia Pretoriana se organiza alrededor del año 26 a.C. 9 cohortes, miles de hombres. No patrullan fronteras. Custodian al emperador, su familia, su residencia. Su lealtad no es a Roma, es al trono, y a la paga. Mientras los legionarios sangran en Germania o Judea, los pretorianos viven en Roma. Su salario es hasta el triple. Su servicio, más corto. Su influencia, invisible pero absoluta. Cada privilegio siembra una idea venenosa. Si protegen al emperador, también pueden reemplazarlo. Años después, el Castra Praetoria se levanta a las afueras de la ciudad. Una fortaleza mirando a Roma, no al enemigo. Un recordatorio constante. El emperador gobierna, mientras ellos lo permitan. Augusto muere en el año 14 después de Cristo. La Guardia Pretoriana cumple su función. El relevo ocurre sin caos. Todo parece funcionar. Pero la semilla ya está plantada. Una pregunta queda suspendida en el aire de Roma. ¿Qué pasará el día que la Guardia descubra que el verdadero poder no está en proteger, sino en elegir? La Guardia Pretoriana nació como un escudo. En silencio, empezó a afilarse como un cuchillo. Roma descubrirá que el peligro no viene del exterior, sino del hombre que custodia la puerta del dormitorio imperial. El año 14 después de Cristo. Augusto ha muerto. El imperio no se derrumba, pero tampoco respira tranquilo. Tiberio asciende al trono sin el carisma de su predecesor. En Roma, el poder no se hereda solo por sangre, se hereda con vigilancia armada. La Guardia Pretoriana observa, evalúa, aprende. Surge una figura nueva y peligrosa, el prefecto del pretorio. No es emperador, no es senador, es el hombre que controla a quienes custodian al emperador. Sejano entiende algo esencial, el poder real no necesita corona, necesita acceso. Tiberio se retira de la vida pública. Capri se convierte en su refugio. Roma queda sin emperador visible, pero con guardias omnipresentes. La Guardia Pretoriana ya no protege al poder. Lo reemplaza en la práctica. Arrestos nocturnos, acusaciones de traición, el miedo se convierte en política. En el año 31 después de Cristo, Sejano cae, ejecutado por traición. La Guardia Pretoriana obedece, sin resistencia, sin lealtad personal. Aprenden otra lección. No importa quién caiga, mientras el cuerpo sobreviva. La institución es más fuerte que cualquier hombre. Calígula asciende al poder en el año 37 después de Cristo. Al inicio, es el favorito de la Guardia. Luego se convierte en su amenaza. Humilla, castiga, provoca. Cree que el miedo compra obediencia. Roma observa el experimento más peligroso del imperio. Año 41 después de Cristo. Un pasillo, un instante. Espadas que ya no protegen. La Guardia Pretoriana asesina a Calígula. Por primera vez, el mensaje es claro. El emperador gobierna mientras sea útil. Roma cruza una línea sin retorno. Detrás de una cortina, temblando, Claudio es encontrado por un pretoriano. No es elegido por el Senado. Es proclamado por la Guardia. El imperio ya no finge. El trono se entrega desde una espada. Claudio paga. Bonos extraordinarios. Privilegios ampliados. La Guardia aprende el valor exacto de un emperador en monedas de oro. La lealtad ya tiene tarifa. Y Roma entra en una nueva era. El imperio en venta. Roma ha aprendido una verdad incómoda. El trono no se hereda, se negocia. Tras Claudio, cada sucesión se convierte en una subasta silenciosa. La Guardia Pretoriana ya no espera órdenes. Espera ofertas. El imperio más grande del mundo empieza a comportarse como un botín.
Nerón asciende en el año 54, después de Cristo. Joven, carismático, convencido de que el arte y el espectáculo pueden domesticar al poder armado. Al inicio, la guardia lo sostiene. Luego, lo observa con la misma frialdad que a los demás. Año 64, después de Cristo. Roma arde. El fuego consume barrios enteros, y también la legitimidad del emperador. La guardia mantiene el orden, pero escucha los rumores. El emperador, que necesita demasiada protección, empieza a parecer un problema. Nerón pierde aliados, pierde el Senado, pierde al pueblo. Solo le queda la guardia pretoriana. Y eso, en Roma, es una señal de alarma. Cuando el poder depende de un solo brazo armado, ese brazo decide cuándo soltar. Año 68, después de Cristo. La guardia pretoriana abandona a Nerón, no lo ejecuta. Hace algo peor, lo deja solo. El emperador más extravagante de Roma muere sin escolta. El mensaje es brutal y claro. El año 69 después de Cristo. 4 emperadores en 12 meses. Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano. La guardia apoya, traiciona, negocia. Roma no está en guerra civil. Está en liquidación. Galba se niega a pagar el bono prometido. Cree en la disciplina. Cree en la tradición. La guardia cree en otra cosa. Su muerte no es un crimen pasional. Es una corrección de mercado. Desde Oriente, Vespasiano entiende la lección. No compra a la guardia. La reduce, reorganiza, introduce disciplina. El imperio sobrevive, pero la guardia no olvida. Solo espera mejores tiempos. La guardia pretoriana ha probado el poder absoluto, y el sabor no se olvida. Aunque ahora se somete, en silencio se pregunta cuánto tiempo pasará antes de volver a vender el mundo. Roma entra en su edad dorada. Desde finales del siglo I hasta mediados del siglo II después de Cristo, el imperio parece invencible. Carreteras, leyes, fronteras estables. Emperadores competentes. Trájano, Adriano, Antonino Pío. Emperadores que gobiernan con cabeza fría. Con ellos, la guardia no conspira. Aprende paciencia. Entiende que el poder no siempre se toma con sangre. Marco Aurelio gobierna desde el año 161 después de Cristo. Filósofo en un mundo de espadas. Cree en la virtud. La guardia cree en la costumbre. Por primera vez en décadas, el imperio es dirigido por un hombre que no teme a la muerte. Y eso desconcierta a quienes la administran. Marco Aurelio no compra voluntades. No seduce a la guardia. La mantiene. Es suficiente. Pero deja una grieta. La sucesión. Roma ha aprendido que el mayor riesgo no es un mal emperador, sino uno débil rodeado de hombres armados. Año 180, después de Cristo. Cómodo asciende al trono. Gladiador en su mente. Emperador por accidente histórico. La guardia lo protege, pero ya no lo respeta. Roma vuelve a sentir el olor del desastre. Cómodo se rodea de favoritos. Se aísla. Se vuelve impredecible. La guardia entiende que el emperador se ha convertido en una variable peligrosa. Y en Roma, las variables se eliminan. Último día, del año 192, después de Cristo. Cómodo muere. La guardia participa. No por ambición inmediata, sino por supervivencia institucional. El mensaje vuelve a ser claro. El imperio funciona mientras ellos decidan intervenir lo justo. Roma despierta con un nuevo emperador. Nadie votó. Nadie eligió. La guardia ya no necesita protagonismo. Ha aprendido algo más peligroso. Gobernar sin ser vista. La guardia pretoriana ha perfeccionado su método. Intervenir poco, cobrar mucho, desaparecer a tiempo. Pero el imperio está cansado. Y cuando Roma se cansa, busca culpables. Finales del siglo II y comienzos del tercero después de Cristo. Roma está exhausta. Crisis económicas, fronteras bajo presión, emperadores que duran meses. En este clima, la guardia pretoriana deja de ser un mal necesario y empieza a verse como lo que realmente es. Un cáncer político con armadura. Año 193, después de Cristo. Septimio Severo marcha sobre Roma con sus legiones. La guardia pretoriana intenta negociar. Error fatal. Severo no viene a comprar lealtades. Viene a dar un ejemplo. Severo desarma a la guardia pretoriana. Los expulsa. Los reemplaza por soldados leales a él. No los destruye del todo, pero les deja claro algo nuevo. Ya no son intocables. Por primera vez, alguien se atreve a ponerlos en su lugar. La guardia sobrevive. Cambia de piel. Aprende a ser más discreta. Ya no actúa por impulso. Actúa por oportunidad. Roma cree haberla domesticado. En realidad, solo la ha obligado a esperar. Año 193, después de Cristo. Didio Juliano compra el trono en una subasta abierta organizada por la guardia. El imperio toca fondo moral. El mundo observa incrédulo cómo Roma se vende al mejor postor. El pueblo romano no aplaude. Se burla. El emperador comprado gobierna sin respeto. La guardia lo protege, pero no puede comprar legitimidad. Y Roma recuerda algo esencial. Sin pueblo,
No hay imperio que aguante. Cada intervención de la Guardia acelera su final. Los emperadores militares toman nota. El poder ya no vive en palacios. Vive en los campamentos. Y los hombres que marchan con el ejército no respetan a quienes conspiran entre cortinas. A comienzos del siglo IV, surge una nueva clase de emperador. Más directo, más brutal, menos paciente. Uno que entiende que mientras exista la Guardia Pretoriana, el trono nunca estará a salvo. La Guardia Pretoriana ha sobrevivido a todo. Malos emperadores, buenas intenciones, reformas y humillaciones. Pero ha cometido un error fatal. Olvidar que el poder evoluciona. Comienzos del siglo IV después de Cristo. El imperio ha cambiado de forma. Ya no gira alrededor del Senado, ni de las viejas familias romanas. Ahora gira alrededor del ejército. Los emperadores viven con sus tropas, marchan con ellas, duermen entre soldados. En ese nuevo orden, una guardia palaciega es un anacronismo peligroso. Año 306, después de Cristo. La Guardia Pretoriana hace lo que siempre ha hecho: apostar por el candidato equivocado. Apoya a Magencio, emperador de Roma, contra un general del norte llamado Constantino. No entienden que este enemigo no compra lealtades. Las corta de raíz. Constantino derrota a Magencio. La batalla no solo decide un emperador, decide el destino de una institución que ha vivido demasiado tiempo por encima del Estado. Constantino entra en Roma. No negocia. No castiga a medias. Disuelve la Guardia Pretoriana. Elimina sus privilegios. Desmantela el castra praetoria. Los hombres que decidían emperadores dejan de existir como cuerpo organizado. No hay rebelión. No hay último combate heroico. La Guardia muere como vivió, en silencio. Algunos son reasignados. Otros desaparecen en la historia. El miedo que inspiraban se evapora en semanas. Constantino crea un sistema distinto. Guardias fragmentadas. Sin centro. Sin capacidad de conspirar. El emperador ya no será prisionero de quienes duermen junto a su cama. Durante más de 3 siglos, la Guardia Pretoriana protegió Roma. Y la traicionó. Salvó emperadores. Y los asesinó. Mantuvo el orden. Y lo vendió al mejor postor. Fue el espejo más honesto del poder absoluto. Roma aprende tarde, pero aprende. Ningún imperio sobrevive cuando quienes protegen al poder se convierten en el poder. La Guardia Pretoriana no cayó por traición, cayó por exceso de éxito. La Guardia Pretoriana desapareció, pero su advertencia sigue viva. Cada vez que el poder se concentra demasiado cerca del trono, la historia recuerda a Roma y ajusta cuentas.